Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy el profesor Alexander no puede acompañarnos, pero como quien les habla, el profesor Gabriel Andrade trae a la palestra y un invitado para conversar sobre temas de ciencias humanas, de filosofía. Hoy nos acompaña el profesor Pasquale Sofia de la Universidad Rafael Belloso Chacín, pero también ha sido profesor de la Universidad de Roma III y también en universidades en la India. Y hemos venido conversando, Pasquale, a propósito del diálogo interreligioso. En los segmentos anteriores nos venías comentando a propósito del ecumenismo, pero ya es hora de hablar también de la manera en que el cristianismo se ha acercado a religiones no cristianas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, también aquí ha sido un proceso bastante largo. Y bueno, siempre para citar los acontecimientos de los últimos 30 años, decimos que el pontífice Juan Pablo II ha dado una apertura y ha hecho un gran esfuerzo para aumentar este diálogo. No, incluso una cosa que yo recuerdo de Juan Pablo II, que te digo, no es un pontífice que a mí me agradaba, pero una de las cosas que sí me agradó de él, por ejemplo, creo que fue la sinagoga de Roma. Una cosa que ningún otro pontífice había hecho. Bueno, se reunió con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, es decir, cierta disposición había. Sí, muchísimo, por eso ha sido itinerante Juan Pablo II, o sea, ha ido en los lugares, ha sido el papa que ha viajado más en la historia de la Iglesia. Y por supuesto este itinerario era un itinerario interreligioso, por supuesto, y conocer directamente y ser el primero a ofrecer el diálogo. Es decir, yo estoy aquí abierto a que ustedes acepten de dialogar. Claro. Incluso el diálogo no implica suprimir las diferencias. Es decir, tú y yo podemos dialogar y aún estar en desacuerdo. Pasa también en la política. Sí, puede la persona que están a un nivel alto de la civilización humana y que tienen un alto grado de cultura, no tiene necesidad de pelear, no tiene necesidad. Bueno, se intenta de ver lo positivo. O sea, los seres humanos, si se bloquean, vamos a la existencia cotidiana del ser humano. Si yo tengo una idea o quiero de imponer algo, claro que voy a tener un choque con los intereses de los demás. Pero la razón, la socrática razón, ¿qué me dice? Que yo tengo que equilibrar mis exigencias. Y por eso a nivel político se bloquean los monopolios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un non dialogar. El non dialogar, que sea en el plan político, que sea en el plan cultural, que sea en el plan religioso, generas conflictos. Sí, conduce a violencia. A violencia. Y precisamente eso te quería comentar, que tú me hablas de la disposición de Juan Pablo II y yo ciertamente la aprecio, pero pareciera que la religión que más está creciendo en el mundo, que es el Islam, pareciera que no tuviese esa misma disposición a dialogar. Y te pongo una anécdota. En Roma hay mezquitas, hay sinagogas. En la Meca no están permitidos que un no musulmán entre. Entonces, ¿cómo se puede dar el diálogo si ya de antemano pareciera que hay un bloqueo a esa posibilidad? Claro, este constituye uno de los temas centrales, o sea, que no se tiene una reciprocidad. Pero bueno, no estoy diciendo todos los musulmanes, por supuesto, ¿no? Claro, pero el mundo musulmán, bueno, tú has muy citado variado la Meca musulmán, porque el núcleo, centro del núcleo, bueno, como decir San Pedro en Roma. Exacto. Lamentablemente es uno de los puntos que bloquea un poco el diálogo. Tenemos que decir, por lo que pertenece al mundo musulmán, el mundo musulmán es también muy variegado,
No sé si... Sí, muy variado. Muy variado. Sí, sí. Entonces también allá se tendría que ir con prudencia porque hay partes más abiertas. Y yo puedo citar una experiencia muy directa que hemos tenido con una fundación a la cual yo pertenezco en Italia, que se llama Anastasis, y que hemos hecho trabajos en Irán. Si hay tiempo podemos hablar luego. Pero regresando un rato a Juan Pablo II, tenemos, por ejemplo, un punto central ha sido la reunión de Asisis, que se tuvo en el 1986 y que es considerada Asisis como una tierra convertida por San Francisco, en la tierra de la paz, de la oración, del perdón. Entonces, bueno, ha sido una ocasión esta para reunir a muchísimas confesiones religiosas importantes. Ahora, da la impresión de que sí, ciertamente eso que tú mencionas de Juan Pablo II, yo eso no lo discuto, pero da la impresión que el actual Papa no tiene la misma disposición. Cuando él asumió el papado y salió por el balcón a saludar a la gente, lo primero que dijo fue: me propongo combatir la dictadura del relativismo. Y si eso lo entendemos en un sentido restringido, bueno, entre otras cosas está diciendo, bueno, como yo me opongo al relativismo, no cualquiera va a tener la razón. Y eso da pie a pensar de que los católicos tenemos la razón y los no católicos no están en lo cierto. Y además de eso ha habido otras circunstancias donde, por ejemplo, Benedicto XVI ha dicho, no ha hablado propiamente de Mahoma, pero sí ha hablado de otras figuras importantes en el Islam, con cierto, no digamos desprecio, pero no con palabras muy cariñosas, y eso ha despertado la ira en muchos lugares del mundo musulmán. ¿Cómo ves tú la relación de Benedicto XVI con el resto de las religiones? Bueno, yo creo que este también es un papa que está abierto al diálogo. Pero no tanto como Juan Pablo. Bueno, este es siempre complicado decirlo porque después de un pontificado así importante y decimos así incisivo, como ha sido lo de Juan Pablo II, el juicio sobre lo que viene después es siempre más severo, pero él también está haciendo pasos, porque el diálogo está constituido de pequeños pasos, porque como tú decías antes, claro, partimos del concepto que las religiones monoteístas tienen el primato de la verdad. Exactamente. Y el que se propone combatir el relativismo afirma eso más todavía. Claro, no es siempre fácil conversar con quien piensa que Jesús es un profeta y con quien piensa que Jesús es el Hijo de Dios. Exacto. Entonces, aquí tenemos una dificultad, pero todavía, repito, lo que se tiene que considerar siempre es el aspecto positivo, o sea, cuáles son los puntos de unión. Y todos los pontífices, entre los cuales también Benedicto XVI está contribuyendo. Yo creo que antes tú hacías referencias a un punto que el Papa Benedicto XVI, una cuestión que tuvo a Ratisboa. Exacto. No recordaba bien el dato, pero es eso mismo. Bueno, yo tengo que decir que en su discurso él citó las palabras del emperador bizantino Emanuele Paleólogo II. Entonces, estamos en el siglo XIV y donde el emperador juzgaba algunas actitudes y palabras que había tenido el Mahoma y que efectivamente el emperador la había considerado inhumanas, porque se hablaba de pena de muertes y de No, y además que si uno hace un arqueo de la biografía de Mahoma,
Mahoma en algunas cosas sale muy mal también. Es decir, ejecutó a muchos de sus enemigos, se casó con niñas, etc. Bueno, ahora no creo sea el caso de ingresar en esta cuestión, pero las palabras del Papa después ha ido a Constantinopla. Claro, a Estambul. Entonces ha sido la prueba que está toda, o sea, se está en una tensión hacia el diálogo. Estamos conversando con el profesor Pasquale Sofía, él es el coordinador del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Vamos a hacer una pausa musical, escuchar de Juan Luis Guerra el tema Mi Bendición.